Muy buenas y bienvenidos un programa más a NeoSEO. Hoy vamos a hablar sobre Tendencia SEO 2025. Antes de nada queremos comentar que vamos a dejar el tema de los directos, o sea, no hay ningún problema porque vamos a dejar el vídeo grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de NeoAttack, pero como hemos tenido ya diversos problemas, pues creemos que podemos aportar mejor contenido y sobre todo con fuentes referenciadas, poniéndolo en las imágenes y demás, y que os podemos ayudar un poco más con este tipo de vídeos. Así que nada, hecho este breve inciso, vamos a empezar, como siempre, presentando a mi querido compañero, al mejor consultor SEO que conozco, junto con los compañeros de NeoAttack, al que podría aplicar la regla de escuchamos y posicionamos, mi querido Carlos Galledella. Muy buenas tardes. Muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad, yo parece que me repito como el ajo, pero es que me gustan mucho tus presentaciones. Al final me las terminaré creyendo. En algún momento yo creo que los de Red harán un recopilatorio de presentaciones. Oh, en plan, y después, ya, o sea, pero tú tienes que empezar a hacerlas, o sea, hacerme tú las tuyas y así en plan empezar a ponerlas así. Yo doy ideas a redes. A redes. Que lo vayan sacando y demás. Me parece Pero muy bueno, hoy vamos a hablar vamos a ir al grano porque Google está últimamente que no para. Así que vamos a hablar sobre las principales tendencias de posicionamiento web de este 2025. Vamos a abordar diversos cambios por parte del buscador, pero primero queremos ponerlo en un cierto contexto, porque en las últimas semanas han pasado varias cosas. La primera de ellas es que Google ha nombrado, ya tiene un equipo de detección de contenido generado con inteligencia artificial. Esta noticia es de ayer 22 de enero, a fuentes de periodistas, y básicamente Google ya tiene un equipo liderado por Chris Nelson. ¿Te suena Chris Nelson, Carlos? Me suena de haberlo buscado, vamos a ser sinceros. Chris Nelson es el responsable de ciertos core updates que siempre nos gustan ver. Efectivamente. Chris Nelson lleva trabajando en Google 15 años y ha sido, en el último año y medio, ha sido el responsable de la actualización del Site Reputation Abuse. Ha sido el responsable de las actualizaciones del Content Headful Update y, por aquí lo tengo, también de la búsqueda de Google y el contenido generado por IA. Con lo cual, ahora tiene un equipo y lo que está buscando Google es eliminar o descender en los rankings de sus buscadores ese contenido generado con IA que no aporta valor al usuario ni mejora su experiencia. Con lo cual, teniendo en cuenta esta primera noticia, teniendo en cuenta la segunda, que es que a partir de ahora Google exige JavaScript para ver sus SERP, porque según ellos con eso favorece la lucha contra el spam, y con la última noticia también y la última novedad, que es que Google ha anunciado que en 2025 habrá más core updates, más actualizaciones de su algoritmo, pero que tendrán menos impacto a lo largo del tiempo. Con estas tres noticias encima de la mesa podemos establecer cuáles van a ser esas tendencias de SEO 2025 y empezar a poner en contexto tanto a consultores SEO como usuarios, como creadores de contenido. Empezamos con el miedo. Empezamos con el miedo, sí señor. Primer factor, tendencia SEO 2025, lo que creemos que va a llegar. Redoble de tambor, te lo dejo a ti, Carlos. Los resúmenes generados por IA y búsquedas sin clic. Efectivamente. Es decir, los AI Overviews van a empezar a aparecer en Europa. No sabemos cuándo, todavía, no hay fecha, pero teniendo en cuenta que en Estados Unidos sí que están funcionando y que han tenido un impacto, vamos a decir, cuanto menos malo en las búsquedas como tal, por lo que hemos estado hablando justo ahora, de la búsqueda sin clic. Cuando llegue aquí vamos a ver qué tenemos en esa SERP. En principio vamos a tener ese cajón de respuesta que nos va muy similar al que tienen ya en Gemini, con sus fuentes, las fuentes que estamos hablando de las webs a las cuales hacen referencia, y seguramente un mix de esa información será lo que nos muestren, lo cual hace que baje todavía más el primer puesto de búsqueda orgánica. Claro, aquí la cuestión es que esas tres fuentes puede ser que se lleven la mayor parte del tráfico orgánico y que hacen descender aún más los 10 primeros enlaces azules, y a día de hoy puede haber 10 enlaces azules en los resultados de búsqueda. Con lo cual,
Probablemente en 2025 tendremos un panorama en el que en los resultados de búsqueda de Google aparezcan las IA Overviews. Todavía no han terminado de concretar cuál va a ser la fuente con la que van a generar ingresos publicitarios, pero probablemente debajo, en función de la intención, podremos encontrarnos el panel de Google Shopping, los anuncios clásicos de texto de Google Ads, el panel de SEO local, otras preguntas frecuentes y probablemente debajo de todo eso un panel de vídeos de YouTube y ya si eso, los resultados de búsqueda. Estamos hablando de casi 2 scrolls solo para llegar al orgánico. Efectivamente. Al orgánico me refiero al de toda la vida, al enlace azul, a la posición 1 de siempre. A mí personalmente no me genera miedo en cuanto a nosotros como consultores SEO, no es algo que tenga que preocuparnos. Al final, Google está transformando sus paneles y está intentando facilitarle la vida al usuario. Nosotros vamos a seguir siendo esos traductores, para el propio buscador, para crear webs rápidas, con contenido claro, conciso, con buen rendimiento web y que respondan de forma clara al usuario. Porque recordemos que Google sigue siendo un buscador y quien genera el contenido somos nosotros, son los creadores, son los propios usuarios, con lo cual nos van a seguir necesitando para seguir ayudando. Optimizando ese contenido para que salga en esos resultados generados por IA. Ayudando, sí, a organizar la información del mundo. Así que nada, claves que nosotros hemos tanteado y que hemos leído y que hemos probado dentro de lo que es la parte de Google Estados Unidos, que funciona a la hora de crear overviews, a la hora de aparecer en ese IA Overviews. Utilizad, paso 1, utilizad encabezados, a poder ser encabezados H2, que vayan directamente a la intención de búsqueda del usuario. Podría ser mismamente precio de luz hoy, mismamente, por ejemplo. Después de eso, un primer párrafo breve, conciso y al grano. Esto es un tipo de intención de búsqueda que planteo que funciona. Tercero, incorporar los datos estructurados de preguntas frecuentes. Esto funciona para un tipo de intención de búsqueda donde tenemos una respuesta simple que podría asemejarse a la posición 0 en su momento. Sí, de hecho, es que al final yo creo que el programa de hoy todo va a ir muy entrelazado. Sí. El tema de todos los datos estructurados al final son lo que la IA está leyendo más. Ese pequeño fragmento que le interesa está siempre en esos datos estructurados, así que bastante importante esa parte a día de hoy. Sí, eso yo creo que es una de las partes más importantes y una de las principales novedades que probablemente llegue este 2025, porque en teoría iba a llegar el 2024, pero bueno, ya nos anunciará Google cuando llega a los principales países europeos. La segunda tendencia de SEO 2025, el contenido generado por el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las plataformas como Quora y como Reddit van a continuar creciendo en tráfico orgánico y en palabras clave posicionadas. ¿Por qué? Porque a Google le está costando cada vez más diferenciar el contenido generado por especialistas del contenido generado por inteligencia artificial y por tanto el contenido generado por los usuarios cada vez va a tener más valor, sea en función de respuestas de foro, sea en formato tipo reseñas, ya sea reseñas de local pack, clásicos de Google y demás, y en las propias preguntas y consultas de los usuarios dentro de sitios web. Pensemos en una web tipo SaaS, donde tiene un foro en el que se responden con preguntas y respuestas a dudas sobre cómo usar un software mismamente. Pues eso es una tendencia que va a venir más al alza y que ya venía del pasado 2024. Correcto. El otro punto va a ser el fomentar la interacción con estas propias plataformas, el poder trabajar directamente con ellas, que Google seguramente meta mano, vamos a decirlo así, y que al final hace que ese contenido que el propio usuario está generando sea el que ellos utilicen al final para la IA. Sí, es un poco eso. ¿Nosotros como SEOs podríamos aprovechar eso? Sí, yo lo vería en dos vertientes. Como keywords long tails,
Es decir, preguntas que hagan los usuarios, o sea, que dentro de mi matemática o de mi sector pueda plantear yo en formato de pregunta frecuente o de artículos de blog, o mismamente yo crear un perfil de Reddit donde responda a los usuarios sobre una temática o sobre mi propia marca. Eso podría ser una posible solución para aprovechar ese tráfico. Sí, y de hecho, si tú tienes ese perfil y te genera un buen volumen de búsqueda, un buen punto, al final esto te va a sumar para tu perfil de autor, que yo creo que va un poquito a colación con el siguiente punto. Sí, va a colación con el siguiente punto. Además tiene una nueva sigla incorporada, o sea, que personalmente me encanta, que es el AEAT. Se le sumó el EAT y ahora se le va a sumar el NEEAT. Voy a intentar pronunciarlo correctamente. Venga. O sea, N de Notability, E de Experience, la otra E de Expertise, la A de Authoritativeness, De autoridad, que al final estamos como estamos. Y la última la vaya a pronunciar vosotros en nuestro canal de YouTube porque es confiabilidad, en nuestro querido traducido, en nuestro formato traducido al español. Si lo quieres pronunciar todo. ¿No te gusta trustworthiness? Me encanta, ¿no? Sí, a ver, o sea, es la tendencia que estamos, o sea, poco a poco está todo entrelazado. Es decir, Google no es capaz de diferenciar el contenido de IA, está buscando esas hidden gems, esas gemas ocultas, con lo cual, ¿qué pretende? ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar contenido generado por usuarios que son especialistas y son gente reconocida en su sector. O sea, y cada vez lo va a poner un poco más difícil, pero con pequeñas acciones no deberíamos de tener ningún inconveniente a la hora de posicionar. O sea, no, de hecho, la entrada de esta N, de esa notoriedad, no, la traducción sería notoriedad. Sí. Lo que puede hacer realmente es que los líderes de sectores sigan siendo realmente más líderes. Al final, el tema de la notoriedad lo que está dando es que alguien que ya tiene un equipo conformado con perfiles de autores muy grandes, voy a poner el caso de NeoAttack. Tenemos perfiles de autores y creación en el blog con expertos de cada uno de los servicios que ofrecemos. Eso va a hacer que si ya es una marca líder todavía lo sea más. Claro, o sea, pero porque esa notoriedad va a hacer que todavía crezca más, o sea, que esté todavía por encima para que Google te considere un elemento seguro en ese contenido. Claro. Aquí en una conversación que tuve con uno de los compañeros antes, me llamaba mucho la atención porque él estaba llevando un proyecto donde, claro, el dueño es una persona muy reconocida en su sector, pero prácticamente en Internet no es conocida. Con lo cual, la parte de notability aquí ejerce mucho peso. Es decir, puede ser un experto, un especialista de, pongamos un ejemplo, puede ser el presidente de una asociación de asesores fiscales y tributarios, pero no tener ningún tipo de presencia en Internet, con lo cual el buscador no sabe que tú eres un experto en eso. Con lo cual, esto va a adquirir cada vez más peso a la hora de crear contenido y, como tú mismamente dices, va a favorecer a empresas grandes. Pero empresas grandes que sepan cómo plantear este tipo de perfiles, cómo estos autores publican este tipo de contenido y de qué forma. O sea, esa sería otra. A ver, lo importante, yo esto siempre lo suelo decir. Está muy bien Reddit, está muy bien Quora, pero sería mejor tener el contenido que tú tengas, que tú hayas realizado, tu marca personal, al fin y al cabo, lo tengas en otros sitios más reconocidos. No voy a decir que lo pongas en un .gov o en un .edu, pero sí que tengas tu background bien formado. O sea, cuando tú eres un autor que tienes experiencia, y es una de las claves de aquí del NEAT, al final eso se tiene que tener más se supone que Google lo quiere tener más en cuenta, pero ¿hasta qué punto? Hay factores que a día de hoy pues le llaman la atención. O sea, nosotros hemos sacado algunos de ellos, o sea, dentro de lo que es cada una de las... O sea, vamos a profundizar en la definición de cada uno de ellos. O sea,
Dentro de lo que era Notability, hablaba de la capacidad para destacar y ser reconocible en un campo o industria, lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Y cuál era alguna de las claves para mejorarla? Que, o sea, lo hemos traído aquí por nuestros queridos bullet points. Generar contenido único y de alto valor que llame la atención a la comunidad. Participar activamente en eventos, conferencias, colaboraciones dentro del sector. O sea, pero que esas colaboraciones y esos eventos estén publicadas en internet y se compartan en cualquier tipo de formato, ya sea a través de vídeos de YouTube, sea a través de posts de blog mismamente. O sea, se incluyan, por ejemplo, en formato de logotipos dentro de una sección de web de vamos a dar tal conferencia o tal congreso. Menciones en medios de comunicación o en plataformas de alto prestigio. O sea, si eres un referente de cara a periodistas, o sea, y te toman declaración en tal medio y demás, pues igual no está de más ponerlo en tu página web, o sea, que te han entrevistado para esta temática dentro de este sector. O sea, eso es lo que vendría a traer esa N del ahora NEAT. Así que, o sea, yo pasaría esa parte. ¿Quieres hablar del resto de puntos? ¿O si quieres comentamos un poco por encima. O sea, al final el tema de la experiencia es lo que justo lo que acabo de contar hace un ratito. Si tienes la experiencia práctica, es importante que la tengas en sitios de referencia. Lo mismo que la notoriedad para la marca, el punto tuyo. Me refiero en el tema del autor, ¿vale? La especialización. Bueno, al final todos hemos acabado un poquito especializándonos en un punto en nuestro trabajo. Igualmente, si eres referencia, viene todo en cascada. La experiencia te ha dado esta especialización. Es 1+1 realmente. Es 1+1. O sea, frase fácil y rápida es demostrar en internet, o sea, teniendo en cuenta los factores de posicionamiento de Google, que eres un experto en tu sector y eres un experto reconocido. Las reseñas van a adquirir más peso, el perfil de autor dentro de un apartado de blog va a adquirir más peso. Es tipo como el perfil de local guide dentro del SEO local. Claro. Que tú tienes tus puntos de recompensa y al final, pues, a más puntos, mejor consideración te tiene Google. Es similar para la web. Al final, el perfil de autor, en este caso, todos los perfiles de autores van a hacer suma para que tu web tenga esa notoriedad, esa notability. Es un poco eso. Podríamos dejar perfectamente para un programa, o sea... Sí, yo creo que el NEAT va a dar para mucho. Totalmente, dentro de lo que es el NEAT, o sea, pero queremos pasar, porque si no este vídeo se puede hacer enormemente largo, queremos pasar al cuarto punto y, o sea, no es o sea, dentro de las tendencias SEO 2025 no es un punto en el que sea nuevo para nosotros, pero sí que se va a tener que plantear en nuevos formatos, que es la creación del contenido. O sea, el contenido es el rey, sigue siéndolo a día de hoy, lo va a ser cada vez más. La cuestión aquí está en cómo plantear ese contenido a partir de ahora, teniendo en cuenta el panorama de ChatGPT, de Perplexity, de Gemini y de otros generadores de contenido de manera automática, por así decirlo. A ver, al final el ser humano es vago por naturaleza y a intentar conseguir todo lo más sencillo posible, aunque no sea el atajo la mejor de las estrategias, sí que puede ayudar. No vamos a mentir, el generarte un pequeño guión a la hora de redactar contenido con una IA siempre viene muy bien y ayuda bastante. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final eso necesita una parte de curación. ¿Sabes? En el momento que tú realizas el contenido tienes que tener en cuenta realmente lo que quieres vender. Exactamente. O sea, es un poco, o sea, no está prohibido utilizar la IA no está prohibido utilizar Gemini para generar contenido. O sea, en su momento Google dijo que iba a castigar ese contenido generado con inteligencia artificial. Luego, cuando lanzó Gemini, empezó a decir que solo iba a penalizar aquel contenido que no favoreciera la experiencia de usuario, con lo cual aquí ya hay un cambio un poco de paradigma y es ser conscientes de que Google hay temáticas o los sectores donde no es capaz de diferenciar el contenido generado por cualquiera de estos programas del contenido generado por un ser humano. Tal cual.
Al final, yo creo que se pueden dar un par de claves de cómo generar de cómo generar el contenido bueno para, vamos a decir, este 2025 y de aquí a futuros con todo el tema de la IA. Pues, a ver, me quiero dejar aquí algunas claves, eso sí. O sea, que cosas que ya creo que deberían de realizar todo el mundo, pero bueno, a la hora de crear un buen contenido, o sea, ir directamente al grano. Evita, por favor, esos míticos párrafos de relleno. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos buscado algo y no hemos saltado los 2 primeros párrafos? Id al grano, por favor. Utilizar una mejor jerarquía de encabezados, especialmente lo que he comentado antes, encabezados H2, con un párrafo, ser directos, o sea, directos, breves, concisos, pero con contenido de calidad. O sea, breve, conciso no quiere decir que ahora voy a crear contenido de solo 100 palabras, es decir, un contenido completo, pero que sea muy fácil de leer y rastrear por el usuario y que los propios programas, el propio Scrapper, como mismamente el que tiene OpenAI, pueda rastrear ese contenido y lo pueda plantear en un formato, o mismamente Gemini con esas IA overviews. Alguna otra cosa como por comentar que ya sabemos, pero bueno, incorporar elementos multimedia, es decir, incorporar infografías, incorporar imágenes, incorporar mismamente vídeos. O sea, es algo que ya no es una tendencia a día de hoy, sino que es una cosa que se debería de trabajar mismamente. No, es un error si no se trabaja el tema de imágenes. Al final, incluso por el propio bien del usuario, vamos a decirlo así, tú si pones un tocho de texto, ese dolor de ojos que te puede dar después de leer 3.000 palabras te puede dar un algo. El uso de vídeos incrustados o directamente por insert al texto, lo que tú dices, infografías, imágenes, todo eso da un descanso visual a la propia vista del lector, y es que eso lo va a considerar Google como bueno para la experiencia de usuario. Total y absolutamente. O sea, eso sí, importante, esas imágenes, esas infografías, todo tiene que ir bien optimizado. Efectivamente. No es subir por subir y decir, aquí va un descanso visual, vamos a poner una imagen de un gatito. No, todo tiene que ir con un punto, la imagen tiene que ir optimizada en peso, en tamaño, y exactamente, y con las clásicas etiquetas, las alt, los títulos de la propia imagen, e intentar que pese lo menos posible. Efectivamente, o sea, no hay un pero en lo que acabas de comentar, compañero. Por recordar, o sea, alguna que otra cosa también por recordar, el tema de agrupar el contenido en torno a clústeres de contenido, o sea, agrupaciones temáticas que tengan sentido. Mismamente podemos crear un apartado de recetas, cocina mediterránea, barra española, barra tortilla de patatas. O sea, me lo estoy inventando, ¿no? Pero lo que quiero referirme aquí es crear esas agrupaciones de contenido siempre ayuda al buscador a entender mejor tu página y suelen favorecer a la hora de posicionar. Con lo cual, una recomendación que hacemos desde aquí es utilizar esos clústeres, organizar bien la información y tener cuidado con las canibalizaciones. O sea, porque hay veces que pasa que hablamos en varias páginas de una u otra temática que es muy similar y eso puede provocar canibalizaciones y Google no tenga muy claro qué página tiene que posicionar o reforzar en torno a esas keywords o esa intención de búsqueda. Correcto. Sí. Y por último, para terminar esta parte, este factor, ir a por keywords rentables, o sea, dejaos ya de ir a por palabras clave muy informativas dentro del embudo de conversión, porque eso no os va a ayudar. O sea, mismamente Google lo va a responder o con su Gemini o ChatGPT o directamente va a tener menos volumen de búsqueda porque otros usuarios lo van a buscar directamente desde ChatGPT u otros programas. Tener en cuenta la intención de búsqueda, o sea, qué muestran los resultados de búsqueda, si muestran un formato vídeo, si muestran resultados comerciales, si muestran transaccionales, etcétera, etcétera. Y utilizar un poco más, si podéis, los datos estructurados. Al final es clave. Sí. Yo recuerdo que ha habido preguntas en los episodios anteriores de si era clave el poner datos estructurados y tal.
Y yo recuerdo haber respondido que, bueno, no te va a posicionar primero, pero sí que está bien tenerlos. Es posible que a partir de este 2025 cambie esa respuesta. Sí. El tema del dato estructurado a día de hoy está haciendo que Google lea más esa parte, la está teniendo en mayor consideración, y con todo el tema de las AI overviews y el uso de la inteligencia artificial a la hora de mostrar resultados, te va a poner ahí por ese contenido estructurado, ese dato estructurado que está metiendo dentro de la página. Mejor, efectivamente. Quiero aprovechar también, o sea, bueno, aparte de que le deis a la campanita, o sea, que también hacemos nosotros en YouTube, le deis a la campanita y nos sigáis y le deis like si os está gustando este vídeo, queremos hacer una recomendación para todos los que habéis llegado hasta aquí. El siguiente programa que queremos hacer es sobre cómo, o sea, vamos a crear un contenido, o sea, en formato, o sea, vamos a crear un contenido aquí, compartiendo pantalla con vosotros, con uno de nuestros content strategies, con Alberto Gómez. Y mismamente vamos a proponernos una temática dentro de lo que son los comentarios de YouTube, y nosotros trabajaremos ese contenido y cómo la parte de SEO se encarga de preparar el comentario, preparar el calendario, cómo organizar en cuanto a número de palabras y cómo crear ese contenido con ChatGPT o mismamente con algún que otro LLM, mismamente con Gemini. Con lo cual, si os está gustando esto, dadle a la campanita porque os saltará el próximo vídeo, y si os gusta este contenido, pues decidnos, mandadnos un like. Un like. Aquí con esta parte. Bien, continuamos. Factor que hay que tener en cuenta para este 2025 dentro del apartado de SEO técnico: la frecuencia de rastreo y la frecuencia de indexación. Te la dejo a ti. Ay, con lo que nos gustaba a nosotros un buen presupuesto de rastreo. Ahora ya la cosa cambia. Google lo está reduciendo esos recursos y ese presupuesto de rastreo que tenía, y cada vez rastrea menos. Había un dicho antiguo, y me refiero muy antiguo, en el SEO, que era: aquí estamos llenando internet de mierda. Perdón, pero es verdad. Y ahora ese montón de contenido, ese montón de información que hay en internet, hay que limpiarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que a Google le gustaba mucho todo ese contenido, todo buscarlo ahí a lo bestia, pero al final sale caro. Por lo tanto, para intentar reducir ese coste, al final no solamente es un coste monetario, sino es un coste en energía, es un coste que nos va a pasar factura a todos, lo van a reducir. Por lo tanto, a día de hoy, las acciones que debemos tener en cuenta para que esto no se nos vaya de las manos es actualizar el contenido regularmente, tenerlo lo más óptimo, tenerlo siempre óptimo, vamos a decirlo así. Y si surge alguna long tail o alguna respuesta a pregunta que pueda surgir, ya lo hayas buscado, ya tengas tu propia consulta dentro de Google Search Console, intentar optimizar eso, intentar entrar en ese punto, intentar tenerlo lo más rápido y accesible posible. Al final, no solamente para el propio usuario, que es en lo que se basa Google, sino para el propio Google. Al final, todo enlace follow te va a llevar al sitio correcto. La cosa es si lo tienes bien optimizado o no. Efectivamente. Yo he traído un truquito a la comunidad que me funcionó. O sea, que a ti no te termina de gustar porque te lo comenté antes, pero bueno, que era como estamos viendo que cada vez Google rastrea e indexa menos. Un truquito que yo usaba con el tema de los sitemaps era plantear un sitemap en lugar de un sitemap habitual, un sitemap de noticias. O sea, subirlo dentro de Google Search Console y empezar o sea, ya tenía el contenido preparado y empezar a subir un contenido diario que siempre apareciera en la parte de la home, y de esa manera Google aumentara esa frecuencia de rastreo y por tanto en teoría de indexación, ¿no? Como sitio relevante y demás. A mí me ha funcionado con algunos proyectos, con otros no me ha funcionado y como truco es maravilloso. Pero bueno, lo quería traer aquí por si a la comunidad le sirve, pues... Como truco es maravilloso, me parece espectacular.
¿vale? Y si ha funcionado en alguna web, oye, genial. Pero o Easy Google te pilla. Y si Google detecta ese contenido, ese sitemap de noticias y comprueba que tu web no tiene ese punto noticioso, o sea, que compruebe que no es una web de noticias, te estás exponiendo a una acción manual directamente. En todo caso, lo aplicaría dentro del sector blog o post de blog dentro de una web. Pero entiendo tu punto. Igualmente no llegas una web, por mucho que tengas contenido y tengas gente para estar escribiendo a diario, no tienes contenido diario real. Quitando las webs de noticias, quitando ciertos sectores que sí que se puede. Yo voy a traer el truquito, tener en cuenta la parte de Carlos, que eso sí que puede pasar. Me ha funcionado. En otras simplemente no ha habido penalización. O sea, simplemente no me ha hecho caso. O sea, me ha querido ignorar dentro de la consola de Google, con lo cual aquí traigo ese posible truquito. Pero evidentemente tened en cuenta, o sea, todo lo que ha dicho mi compañero, o sea, que tiene bastante más razón y más sentido. Sitemap, profundidad de clics, enlazado interno, y creo que no me metes con nada más. O sea, ponerle las cosas fáciles al buscador para que rastree correctamente. La actualización de contenido también, y ya está. Sí, efectivamente. Factor, o sea, tendencia SEO número 6, que de este 2025, que ya no se puede considerar ni tendencia, o sea, que es el llamado SEO on SERP, es decir, hacer posicionamiento a través de los diversos canales que nos ofrecen la SERP de Google. ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos por el tema de la diversificación del tráfico, teniendo en cuenta, como lo hemos mencionado antes, que puede ser que los enlaces azules, los clásicos, aparezcan casi en la página 2 y que probablemente sean solo 3 enlaces los que respondan a una pregunta que igual el usuario no entra y hace clic ahí. En teoría en Estados Unidos está funcionando y está generando tráfico, pero no lo sabemos. Tenemos que explorar y explotar otros tipos de canales de adquisición de tráfico a través del propio buscador. O sea, es decir, ya no solo vale con hacer posicionamiento SEO clásico en una página web. Recomendaciones por nuestra parte: SEO local. SEO local, SEO en redes. SEO en redes sociales. Importante. El tema de LinkedIn y TikTok a día de hoy son clave. Es verdad. No es... Es cierto. O sea, los usuarios buscan... ahora mismo... Los usuarios buscan preguntas consultan dudas en TikTok a través del formato vídeo, con lo cual, pues, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El crecimiento de Quora y de Reddit, con lo cual las llamadas hidden gems o esas gemas ocultas, y sobre todo, bueno, la parte de SEO en YouTube, todo el tema de la generación de contenido formato audiovisual va a seguir creciendo. Es que no tengo más que añadir. Esto es lo que es. Añadir, o sea, hay que empezar a optimizar otros puntos que no sean simplemente la página web, y al final el SEO crece. Sí, al final el SEO siempre crece en tráfico orgánico y palabras clave. Y después tenemos el séptimo factor, o tendencia que vamos a tener en cuenta para este 2025, que te lo voy a dejar a ti, que va a ser el SXO. El SXO. No me gusta nada el nombre porque al final en España es como es. Pero bueno, es la... Da lugar a la imaginación, pero bueno, no queremos que nos quiten aquí el contenido o nos valen en el canal de YouTube, así que bueno. El SXO, compañero, ¿qué es el SXO? Es la suma, vamos a decirlo así, de entre el SEO y el UX, de la experiencia del usuario y la optimización de la página web. Al final no deja de ser, y es verdad, una repetición de todas las cosas que hemos estado diciendo durante todo el programa de hoy, porque nos centramos en que el tema para el SXO, para la optimización con UX, es que el usuario llegue rápido y sin problema a lo que él está, a la búsqueda que él está haciendo, con la intención que él está haciendo. Importante, y voy directo a las claves. Que el contenido sea optimizado, clarísimo, que sea relevante y fácil de leer.
que sea muy digerible, vamos a decirlo así, no solo para el usuario, sino para Google, que llegue rápido ahí, que no sea esa maraña de texto enorme que podíamos tener, lo que tú has comentado hace un rato, de esos párrafos paja. Yo veo un textaco enorme y me deprimo, ¿eh? Yo veo un texto enorme. Si no hay negritas, sobre todo. Si no hay negritas ya me muero, vamos. Fíjate, esto voy a tener un poquito de background antiguo. Para el periodismo era muy importante el tema de la pirámide invertida de la información. Es cierto. Mayor información, la información relevante arriba del todo, y a medida de que vas bajando en esa pirámide, paja. Es así, y lo podéis leer a día de hoy en muchos sitios. Vas profundizando en el contenido del punto 1. O sea, es que claro, ya depende de la temática, de la keyword, de la intención de búsqueda. Muchas veces cuando tienes un contenido que es una locura, no solamente por el tipo de competidores y tal, el relleno es basura. Y eso Google se supone que lo va a penalizar. Entonces, importante, el contenido que sea súper claro y súper rápido. Otro punto, el diseño web. El diseño web tiene que ser ultra intuitivo, súper rápido. La navegación, clara. El punto 1 tiene que ser el punto 1. O sea, que le dé clic por inercia. Básicamente, el dar vueltas en páginas, sí, estéticamente súper bonitas, en las cuales no encuentras lo que tú estás buscando, como pueden pasar en muchísimos restaurantes para buscar la carta, el menú. Es una locura. Eso se supone que con el SXO entra ese punto de la experiencia de usuario que tiene que mejorar. Otro punto, y este lo llevamos trabajando años y años y años, es la versión responsive. Sí, totalmente. Hay que mencionarlo. Es que siempre quiero decirlo. Las versiones responsivas, al final, tú siempre estás usando el móvil. No vas a buscar algo en la calle, en el transporte público, o incluso sentado en el sofá, lo vas a mirar con el móvil. Te olvidas del ordenador. Y, por supuesto, y súper importante, enfocarse en la intención de búsqueda. Cerrar todo lo máximo al punto clave. El contenido, como he dicho antes, clarito, cortito y al pie. Me encanta. Es una buena forma de cerrar, o sea, lo que son las diferentes tendencias SEO de este 2025. Voy a cerrar, o sea, simplemente un pequeño resumen de lo que sería, o sea, preparado porque este año probablemente lleguen las SEO Overviews. Son factores que hay que tener en cuenta en este año y que van a tener más peso dentro del buscador: la calidad del contenido, los datos estructurados y el NEEAT, porque va a cobrar muchísima más importancia. Contenido con ChatGPT, sí, pero curado. Recordemos que Google ya tiene un equipo para detectar ese contenido generado con inteligencia artificial, con lo cual mucho ojo e ir directamente al grano, estructurar el contenido a nivel on-page. Va a haber una diversificación en cuanto a canales de tráfico, con lo cual sí que recomendamos esa parte o ese término de SEO on SERP, pero básicamente es trabajar varios canales para tener la mayor visibilidad posible. Ojo, dentro de la parte del SEO técnico, Google está disminuyendo esa frecuencia de rastreo y de indexación, y después priorizar lo que es el SXO y el tener en cuenta a través de los datos estructurados y demás, las búsquedas por voz. Una última novedad que quiero traer a colación antes de finalizar el programa es el tema de que Google está favoreciendo a las marcas grandes, son marcas que tienen mucha autoridad, con lo cual el link building va a seguir siendo muy importante, pero a día de hoy recomendaríamos sería realizar campañas de marca, estar presente en redes sociales, o mínimamente campañas de notoriedad, mínimamente vídeos de YouTube o anuncios de YouTube, o la parte de notoriedad del propio Google Ads, porque las marcas que tienen muchas búsquedas posicionan de una forma mucho más fácil, y creo que este año, con todo el tema de la IA, va a tener más peso. ¿Ves cómo al final todo esto es hilar una y otra y otra y otra? Como si estuviera todo relacionado. Es terrible, ¿eh? O sea, qué añito nos espera, qué maravilla. Así que nada, con esto voy a dejarte con esta frase que nos ha generado
SEO GPT. La maravillosa frase de el SEO no está muerto, está evolucionando. Quien se adapte dominará 2025. Me encanta. Si habéis llegado al final de este vídeo, os lo agradecemos mucho. Queremos que, si os ha gustado este contenido, le deis un like, que nos dejéis comentarios abajo con dudas, preguntas, que nosotros encantados las responderemos. Y nada, nosotros hemos sido Carlos Gadella y David Ramed, consultores SEO en Neoattack. Os esperamos en la próxima. Muchas gracias. Chao.